don Juan Enciso, estamos entre Juan y don Julio, pues como siempre el anfitrión, complacido. Recordarles, y lo haríamos de manera rápida, que pues las pruebas que se han diseñado en República Dominicana son para evaluar esas 6 competencias profesionales docentes que se han definido en el país, que en este caso es una prueba de 2 etapas, una primera fase que consta de 2 pruebas. Ya don Juan Enciso ha magistralmente explicado la primera. La segunda etapa, pues de ese concurso de oposición, pues don Juan Valdés, que es un experto en estos temas, pues también la abordará. En este caso yo me quedo en la primera etapa. En esa segunda fase, que sería de las pruebas de conocimientos disciplinares y pedagógicos, que ahí específicamente te plantea qué es lo que se va a evaluar en esas pruebas. Te dice que evaluaría la capacidad de identificar las áreas cognitivas, lingüísticas, emocional, física, además de la estrategia pedagógica acorde, atención aquí, acorde a las características de aprendizaje de los estudiantes, y que esto comprende el estudio de los contenidos que están establecidos en el currículo oficial. No solo eso, sino que se fundamenta en la alfabetización, lectoescritura y el desarrollo lógico-matemático. Como decía don Juan, no solo ese razonamiento lógico-matemático se les evalúa a los estudiantes, a los postulantes del área de matemáticas, sino que cualquier profesional pues tendría allí unos elementos que puedan evaluar esa parte. Pero es interesante después del punto lo que nos dice, y es que se hace particular énfasis en la comprensión e interpretación de textos sencillos y la iniciación a las matemáticas, especialmente geometría y aritmética, acentuando lo que don Juan Enciso nos decía, esa comprensión de textos sencillos y esos elementos muy básicos de matemáticas, sin importar de qué área seas, necesariamente debes pues conocer algunos aspectos pues de matemática básica. Así que te invito a buscar unos tutoriales de matemática básica, y ahí te dice que específicamente de aritmética y geometría. Repito, tutoriales básicos de español, lengua española básica, y de pues matemática y básica, básicamente en geometría y aritmética. Cuando nos habla de identificar las áreas cognitivas, es el hecho de que como docentes tienes que saber cómo se produce el aprendizaje en los estudiantes. Si no concibimos a un mecánico que no sepa cómo funciona un automóvil, a un médico que no entienda cómo funciona el cuerpo humano. Por tanto, el hecho de que puedas identificar las áreas cognitivas, el funcionamiento del cerebro, cómo se producen los aprendizajes en los estudiantes, esto definitivamente es algo que va de la mano con el docente, ya que eres un arquitecto de los aprendizajes de los estudiantes y debes saber cómo se producen los aprendizajes en los estudiantes. Además, te habla de esas estrategias pedagógicas, cómo se da ese proceso enseñanza-aprendizaje, los métodos, las técnicas, las actividades, sobre todo, atención, esa secuencialidad que se da, los recursos a utilizar pues a la hora de producir, de conseguir con los estudiantes esos aprendizajes. Entonces, esas estrategias pedagógicas aterrizan mucho en el tipo de forma, en tu formación más bien como docente. Entender esa parte de la secuencialidad, comprender que el currículo dominicano tiene los aprendizajes secuenciados, están organizados y secuenciados en los indicadores de logro que se evalúan, son los que están en el registro de grado. Allí está todo colocado, una cosa a continuación de la siguiente. Por tanto, debes reconocer que no es pues pedagógicamente correcto partir de la secuencialidad que está en la malla curricular. Por algo sencillamente
pues claro que te voy a mostrar ahora. En la organización que tienen los documentos oficiales, como vemos ahí, el primer y segundo indicador sería para trabajarlos con el contenido secuencia de números naturales, como mínimo hasta el 99. Por tanto, el aprendizaje que estoy buscando en el primer indicador es que él conozca y cuente los números menores de 100. Esto es en primer grado de primaria. Pero el segundo indicador es que identifique los patrones, que pueda contar de 10 en 10, una base de recta numérica y demás, y todo esto lo podemos hacer con esa secuencia de números que sería el primer contenido que aparece en la malla curricular. Pero chequé como el siguiente indicador, según la organización horizontal que se le da a los aprendizajes, donde el siguiente aprendizaje habla pues el lugar que ocupa pues un objeto dentro de una colección. Ese es el segundo aprendizaje, pues el tercero, pero él es con el segundo contenido que tendríamos que trabajar. Y mire qué sucede. Si yo fuese entonces a elegir el contenido siguiente, tomándolo de manera errada y yéndome a la malla curricular, el contenido que yo estaría utilizando ahora como mediador sería valor de posición. Sin embargo, no es ese el que me está pidiendo la organización secuencial, que es los números ordinales. Mire dónde está el contenido de los números ordinales, que está en sexto, en quinto lugar. Por tanto, es entender lo siguiente en función de lo que dice el diseño curricular, que al ver el aprendizaje, voy a buscar, al identificar las competencias y sus aprendizajes, voy entonces a buscar cuál o cuáles contenidos son necesarios para conseguir ese aprendizaje, no importa en el lugar que esté. Ningún documento te dice que el criterio para seleccionar un contenido es su orden en la malla, sino que es su posibilidad de desarrollar las competencias. En este caso, el siguiente, el contenido que debo usar como mediador es el de los números ordinales, y mire dónde está. Ahí se trabaja esa parte de la secuencialidad, porque los aprendizajes están secuenciados, como podíamos ver en estos elementos de las estrategias pedagógicas. Mire entonces qué sucede cuando obviamos esa secuencialidad. Cuando pasamos por alto la secuencialidad que está ya diseñada en el currículo dominicano, nuestros estudiantes no pueden hacer las conexiones neuronales indicadas. Las explosiones neuronales, la sinapsis no puede darse, y es entonces imposible que se produzcan los aprendizajes en los estudiantes, porque están diseñados de manera secuencial, pero se lo hemos estado trabajando a saltos, ¿sí? A saltos, y ellos no pueden hacer las conexiones, no pueden seguir la secuencia que está diseñada, ¿verdad? Y que fue diseñada por los expertos, pero que quizás no estamos haciéndolo de esa manera. Reconociendo entonces que el mapa, pues, para evaluar competencias, es lo que vemos ahí, reconociendo siempre que un esquema como esto parte del eje Y positivo. Por tanto, un docente debe entender que a la hora de evaluar una competencia tiene que partir de identificar el aprendizaje a ser evaluado. Por eso, técnico profesional, su planificación parte del RA, del resultado de aprendizaje. Por eso en la parte académica, la planificación parte del indicador de logro, que es como se llama ese resultado de aprendizaje en las competencias específicas. Ese docente, ese postulante, debe reconocer que en República Dominicana se han definido 7 competencias fundamentales, que hay 8 áreas curriculares, que esas áreas curriculares tienen una cantidad determinada de competencias específicas, que son los cuadros que vemos debajo. O sea, no es que tú puedas incluirle una competencia específica, ya están establecidas, 4 para lengua española, 6 para matemáticas, en fin, entender esa estructura, esos componentes del diseño curricular, o más bien del currículo de República Dominicana. Es que ese postulante debe entender que cuando hablamos de enfoque de competencias en República Dominicana, estamos hablando de que ese currículo
oficial habla de 3 tipos de competencias, que son las fundamentales, que las vimos hace un momentito, las específicas, que son de las áreas curriculares, y las laborales profesionales, que son las que se desarrollan en proporción de 60% para ellas, 40% específicas, en los politécnicos y modalidad en arte. No tienes que detenerte en verificar las competencias laborales profesionales porque no estás concursando para politécnicos, pero sí entender que estamos trabajando en las áreas curriculares con competencias específicas y que ellas se traducen en indicadores de logro, que es lo que dice nuestros documentos curriculares, es lo que dicen que las competencias específicas se traducen en indicadores de logro, artículo 12, ordenanza 2217, y aún los diseños curriculares que nos aseguran que los indicadores de logro caracterizan las competencias específicas. Y una parte que nos planteaba la propia orden departamental, en la que nos dice que se hace, que va la evaluación de los contenidos que están incluidos en el currículo dominicano, pero son unos contenidos que no es que te van a poner a que resuelva 10 ejercicios del mismo tipo, no es que te van a poner a conjugar verbos, no es que te van a poner a que leas o a que descifres una tabla periódica o cual que fuese, o que establezcas allí pues relaciones entre paralelos y meridianos o cualquiera de estas cosas que son internas a las áreas. No, es que cuando vemos este ejemplo, y tomo ahí en este caso el primer indicador de logro, eso es en secundaria, en la primera competencia de matemáticas en secundaria, en el que describe ese aprendizaje. Por eso, al ver abajo en negrita, en donde está el indicador de logro, me está describiendo, en la parte negrita, repito, el aprendizaje, y en letras rojas te he marcado cuáles son los contenidos que ese indicador está pidiendo. Es decir, como la función del contenido ahora es servir de puente o de mediador para la consecución del aprendizaje, el indicador me dice qué es lo que el estudiante va a aprender y con cuáles contenidos los va a conseguir. Por tanto, es por eso que en la página 37 del diseño curricular de primaria, en la página 85 del diseño curricular de inicial, en la página 41 del diseño curricular de secundaria y en la página 50 de las bases de actualización curricular, nos dice cuál es la función de los contenidos ahora, que como son mediadores, el criterio para seleccionarlo no es el de la malla, no es el de orden de la malla, sino que es la capacidad que tienen de aportar a las competencias. Por tanto, debo elegir primero las competencias y en este caso el indicador, que es quien caracteriza la competencia, y poder entonces elegir el contenido. Como vemos ahí, me describe el indicador, entonces yo paso a la malla curricular y me encuentro que para ese aprendizaje necesitaré esos contenidos que están allí. Muy posiblemente ese indicador de logro, que es el primero de razona y argumenta en tercero de secundaria, me tome 3 semanas quizás esa planificación como unidad de aprendizaje. Porque tiene 3 contenidos a utilizar. ¿Qué es lo que dice el diseño curricular? ¿Cuál o cuáles contenidos? Es lo que dice. Una vez he identificado las competencias, el siguiente paso es ver cuál o cuáles contenidos. En este caso, son varios contenidos conceptuales que voy a necesitar para este aprendizaje. Entonces, lo que voy a tener, porque chequeé aquí que me dice el indicador, que él identifica los tipos de polinomios dentro de expresiones algebraicas. ¿Pero qué? Que los utiliza para representar situaciones variadas de su entorno. Es lo que se busca allí. No es que sencillamente él no pueda organizar X debajo de X o XY debajo de XY. Es que él lo pueda aplicar a un caso de la vida real. Brevemente, ¿qué es lo que nos dice en este caso? Como ejemplo, para seguir el paso de don Juan Enciso con estos ejemplos. Me plantea allí un problema en el que ese docente de matemáticas tiene que demostrar que él sabe operar polinomios, ¿verdad? No es más que eso, se te aplica a un caso de la vida real, del entorno, que es lo que pide el indicador, y que luego
pues tendrá usted que especificarlo. A las letras, ver que lo que me está pidiendo es qué cantidad de golosinas dejaron pues los comensales, los invitados a la fiesta. Entonces, ¿cómo se va a exhibir que usted conoce sobre el contenido? Bueno, como podemos ver ahí, el hecho de a la hora de sumar ambas mesas para determinar, para dar respuesta a la pregunta, ese postulante colocó términos semejantes debajo de términos semejantes, y como ya vio las reglas para operar polinomios, vemos ahí cómo cuando te den 4 opciones de polinomios o de respuestas correctas, al tú hacer la operación te vas a dar cuenta cuál es el polinomio correcto y podrías elegir de manera correcta. Por tanto, es a partir de los aprendizajes de los estudiantes, como dice la orden departamental, que van a evaluar los contenidos que tiene tu área curricular. Reconocer entonces esta parte como docente, que si esas competencias específicas están traducidas en indicadores de logro, te tienes que estar consciente, porque habrán ítems que tenderán en esta situación, que de esos cuatro periodos escolares, para calcular la nota de un periodo escolar, te dice la normativa que debes sumar la nota de cada uno de los indicadores que viste dentro de ese periodo escolar. Por ejemplo, si el primer periodo escolar termina el 31 de octubre, todo lo que tú viste hasta el 31 de octubre va calificado en P1. Al final del periodo, el 31 de octubre, debes sumar los 5 o los 6 indicadores que viste en octubre, promediarlos y sería tu calificación del primer P. Por tanto, en ese caso, que vemos que ese docente trabajó en primer periodo 4 indicadores de logro, lo que se hace es la suma, se divide entre el total de indicadores y el promedio me da 95. Pero eso solo tienen que hacer los docentes de matemáticas. No, los de idioma, los de educación física, los de todas las áreas, los de formación humana. Por tanto, se hace ese énfasis en matemáticas básicas, porque usted, sin importarle el área por la que esté postulando, tendrá que sacar promedios. Entonces, ahí vemos cómo, para determinar esa nota final, te dice pues la orientación, que es al final, cuando ya tú trabajaste primer periodo, segundo periodo, tercer periodo y cuarto periodo, vas a sumar las notas de los 4 periodos, va a dividir entre 4, o sea, las va a promediar, y ese promedio es la nota final del estudiante. Así que te pueden plantear algo como esto y te preguntan cuál sería la nota final de un estudiante que obtuvo esto y esto. Tendrías que hacer estas operaciones para poder determinar pues cuál es la nota final, o algo parecido a que cuál de esos estudiantes se va a recuperación pedagógica o se va a completivo. Para eso debes manejar eso y conocer la ordenanza 2217. Te habla de esa iniciación, de esta alfabetización inicial, a esa lectoescritura, terminando ya. Por tanto, aunque seas del área que sea, tienes que procurar ver, repito, cómo se producen los aprendizajes en los estudiantes, cómo se da ese proceso de alfabetización inicial, esa lectoescritura e iniciación a las matemáticas, para que puedas estar a la altura de las pruebas. Esa interpretación de textos sencillos, tienes que, como decía don Juan Enciso, practicar, ejercitar tu cerebro, buscar tutoriales que te permitan desarrollar esas habilidades, completar esas competencias que no se nos dieran en las universidades, que no pudimos desarrollarlas, pero que tenemos que aprovechar el tiempo ahora en intensivo para poder hacerlo. E insisto en esto como último, esa iniciación a las matemáticas, tienes que buscar esos tutoriales de matemáticas básicas, ese tipo de aritmética básica, geometría básica, para que puedas comprender todo esto. Así que no te rindas, tú puedes, dedícate a esto, un intensivo, a practicar, porque el éxito te espera. Dejo de compartir y